con el uniforme escolar o hasta cuándo me puede esperar si aún no tenemos ese dinerito para comprarle las prendas que indican se trata del uniforme del centro educativo. Estamos ya con Crisólogo Cáceres, como siempre, el presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, ASPEC, experto en el tema que nos explicas tú, Crisólogo, al revés y al derecho, nuestros derechos precisamente. A absolver la pregunta que nos hacían. Bueno, la pregunta tiene una respuesta muy sencilla. En el caso de los colegios públicos, está prohibido que te exijan uniforme. No te pueden exigir. El Ministerio de Educación se ha pronunciado de manera categórica señalando que los colegios públicos no te pueden pedir uniforme. En el caso de los colegios privados, en cambio, la situación es diferente, porque allí hay políticas internas que pueden determinar que en el colegio se exija uniforme. Pero eso sí, dichas políticas tienen que ser comunicadas a los padres de familia con la anticipación debida a fin de que adopten las medidas correspondientes, a más tardar durante el proceso de matrícula. Si se puede hacer antes de que termine el año anterior, mejor aún. Pero los padres tienen que ser notificados con tiempo porque, como acaban de señalar en el reportaje, estos uniformes tienen un costo que puede ser bastante prohibitivo. Eso. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si el padre de familia de un colegio particular, ¿no?, en esa semana del ingreso a clases no tiene el presupuesto para comprar y puede acercarse a informar, ¿saben qué? Mi hijo va a ir con el uniforme a partir de tal fecha. Bueno, esa es una pregunta excelente que aplica no solo a los uniformes, sino aplica a los útiles escolares. Ajá. ¿Qué pasa con los uniformes y con los útiles? Dos cosas. La primera, que no te pueden exigir que compres en un establecimiento determinado. Si se exige uniforme, el padre tiene el derecho legal de poder optar entre una tienda y otra. No te puede el colegio direccionar para que compres en un lugar. Lo segundo, el no tener el uniforme el primer día de clase no constituye un impedimento para que el alumno pueda recibir las clases. No constituye un impedimento para que el alumno pueda entrar al salón de clases. Porque si se incurre en eso, se están lesionando los derechos del usuario del servicio educativo. Así que esto es bien importante. Y en cuanto al resto de los útiles escolares, igual que en el caso de los uniformes, tampoco es exigible que el primer día de clase el niño lleve una mochila gigantesca con 2.000 hojas de papel bond, con papel toalla. No, tampoco con los libros, Cintia. O sea, si por ejemplo el niño el primer día no tiene a mano todos los libros de texto que le han solicitado, tampoco puede ser impedido ingresar a clases. ¿Por qué? Porque no se pueden crear barreras artificiales para recibir el servicio educativo. Mucho cuidado. Ahora, los pagos. ¿Qué cosa sí es obligatorio que el padre de familia cancele cuando va a hacer que su hijo vaya al colegio? Los únicos pagos obligatorios son la cuota de ingreso cuando corresponda, el pago de la matrícula y nada más. No le pueden cobrar la pensión por adelantado. La pensión se cobra una vez que el servicio ha sido efectivamente prestado. Está legalmente prohibido que al padre le cobren la pensión por adelantado. Entonces, cuota de ingreso y matrícula, sí. No, y pongamos el ejemplo, por ejemplo, la pensión por adelantado no. Entonces, mi hijo comienza a estudiar el 4 de marzo, tiene que pagar recién el último día del mes. Ya lo dijiste, eso es. Entonces, la pensión no puede ser exigida al inicio. La cuota a PAFA puede exigirse tampoco. La cuota a PAFA igualmente no es requisito para que el chico pueda ingresar a clases. El pago de la cuota a PAFA se puede hacer en 2, en 4, en 8 partes, depende de lo que acuerden los padres de familia. Y ya que hablamos de la PAFA, el comité a PAFA es un órgano de la mayor importancia y muchas veces los padres de familia no le dan el peso que amerita. ¿Qué cosa es el comité APAFA? Son un grupo de padres de familia que representan al total del universo de estudiantes y estos padres de familia participan en una serie de decisiones. Claro. La selección de útiles escolares, el monto de las cuotas, participan en lo que se refiere a decisiones que tienen que ver con cuotas extraordinarias que se le puedan cobrar a los estudiantes, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno elige a los integrantes de un comité APAFA, tiene que ser muy cuidadoso y fiscalizarlos permanentemente. O sea, son como nuestros representantes, son, guardando la distancia, nuestros congresistas. Ay, nosotros no. como... Ay, no, es un mal ejemplo. Miedo, no. Pero lo cierto es que nosotros les podemos pedir cuentas. ¿Qué ocurre? Que muchos padres, por comodidad, los colocan a los padres en el comité APAFA y nunca más hablan con ellos. No van a las reuniones. Entonces los padres del comité APAFA usualmente, lamentablemente, se pueden hacer muy amigos de los directores del colegio y al final
no es la posición representativa de los padres de familia, sino en la posición del colegio la que ellos llevan a cabo. Y eso perjudica los intereses. Entonces, los padres de familia tienen que ser más cuidadosos. Y si perciben o tienen sospecha de que el comité APAFA, lejos de cuidar sus intereses, vela por intereses ajenos, pues sáquenlos. O sea, no es un cargo inamovible. Ustedes los pusieron y ustedes los pueden retirar. Ahí está la recomendación. Y hablando de los pagos, se ha prohibido el tema de que se vuelva a cobrar la cuota de ingreso, ¿no? De reingreso. La cuota de reingreso. Porque, claro, en los colegios particulares hay muchos colegios que para ingresar al colegio, aparte de la matrícula, tienes que pagar una cuota de ingreso. Claro. A ver, la cuota, ese es un tema un poco complejo, lo vamos a tratar de hacer de la manera más sencilla posible, de lo más simple posible. Ya dije de que los únicos cobros obligatorios son la cuota de ingreso y la matrícula. La pensión, ni la cuota PAFA, ni nada parecido va. Ya eso queda claro. La cuota de ingreso se paga por única vez cuando el alumno ingresa al colegio. Y ese alumno espera terminar toda su educación escolar en ese colegio. Pero ¿qué ocurrió? Durante la pandemia, las personas perdieron el trabajo, vieron reducidos sus ingresos, etc. Entonces, ellos acababan, estos padres de familia, de pagar la cuota de ingreso, pero ya no tenían plata para poder pagar a los chicos. Claro. Entonces dijeron, ¿y ahora qué hago? Pues los pondré en un colegio público que no me cobran nada. Sí, pero ahí tengo una cantidad de dinero que he pagado como cuota de ingreso. ¿Qué hago? Colegio, devuélvemela. Y el colegio dijo, no te la devuelvo. Entonces salió una ley en virtud de la cual se determinaba que se le tenía que devolver la cuota PAFA a los padres de familia. Se establecía una fórmula en un reglamento para que ese dinero regresara a los padres de familia. Ahí quedó. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos días? Ha habido un debate, un desencuentro, un malentendido entre el Ministerio de Educación y el Indecopi, porque el Indecopi sostiene de que a veces puede darse el caso de que el padre de familia ya le devolvieron esa cuota de ingreso, pero el padre ahora sí ya recuperó el trabajo y quiere que su hijo estudie en el colegio. Entonces voy a reingresar. Y el colegio le dicen, pues yo ya te devolví la cuota de ingreso, entonces págame de nuevo. Ahora se llama cuota de reingreso, ¿correcto? Y entonces el problema entre Indecopi y el Ministerio de Educación, ¿cuál es? Que para el Indecopi solo se tiene que hacer una división de lo que se le va a cobrar al padre de familia por cuota de ingreso en 7 tramos. Para el Ministerio de Educación en 13 tramos. Entonces está en una disputa en relación al reglamento de instituciones educativas privadas porque está Indecopi sosteniendo que se tiene que aplicar un artículo que es el 45.8. Ahí hay todo un tema que en lugar de favorecer a los padres de familia los perjudica porque ha generado artificiosamente una zona gris y hubiera sido excelente y desde aquí les hacemos una invocación tanto al Ministerio de Educación como al Indecopi de que se sienten, conversen y aclaren esto porque en esa zona gris al final no le van a devolver nada a nadie porque el colegio va a decir si al momento de cobrar la cuota de reingreso yo te voy a cobrar lo que me parezca porque las autoridades que tienen que ver con este tema no se ponen de acuerdo. Así que sí. Y en estos momentos entonces, para que el público lo tenga claro, una familia que va a reingresar a su hijo al colegio en el que estaba, ¿qué va a pasar? Primero que el derecho de reingresar está dado. Segundo, que se tiene que pagar un monto por cuota de reingreso, sí se tiene que dar un monto. El problema es cómo se calcula el monto, porque existe, repito, una ley y existe un reglamento que remite a una fórmula. Esa fórmula ha sido creada en atención a lo que originalmente el Ministerio de Educación había estipulado. Pero si ahora el Indecopi dice que hay un artículo que no se aplica, entonces hay una confusión allí sobre cómo se va a calcular el monto de la cuota de reingreso. O sea, me explico, si la cuota de ingreso original estaba considerada pensando en que se tenía que ir a que el chico iba a estar 5 años de primaria, 5 años de secundaria y 2 años de pregrado o 3 años. Exacto, entonces se calculaba sobre ese monto. El Indecopi que no se tiene que calcular en eso, sino que se tiene que tomar tramos, o sea, en lugar de 5 años por el tema de primaria, se calcula como 2, y en lugar de 5 como de secundaria se calcula 2, y en lugar de la inicial se calculan 2, entonces al final hay una confusión entre lo que dice uno y lo que dice el otro. Por eso en esa confusión los grandes perdedores somos nosotros los padres de familia. Bueno, porque lo que ese había es el tema. Rebotado en la noticia, ¿no? Como siempre lo decimos, es que lo habían declarado ilegal la cuota de reingreso. No, lo que se está diciendo es que no se tiene que cobrar lo que establece el artículo 45.8 del reglamento de la ley de centros educativos privados. Pero si se va a hacer un reingreso, se va a tener que pagar una cuota de reingreso. O sea, no es, el ejemplo es este, ¿no? Tú pagaste una cuota de ingreso la primera vez, te devolvieron la cuota de ingreso y ahora tú quieres volver a matricular al niño, ¿tienes que pagar de nuevo? Sí. Y esa cuota se llama cuota de ingreso. No, la han denominado cuota de reingreso. El tema es el monto del cálculo que se tiene que hacer, porque dijimos al inicio de esta conversación que solo hay 2 sumas de dinero que se le pueden cobrar al padre de familia al momento de la matrícula. Cuota de ingreso y o reingreso y matrícula. Y los demás conceptos no.
Entonces, y esto también es muy importante, Cintia, porque hay una serie de cobros que le hacen a los padres de familia que son cobros disfrazados, ¿no? Se han sacado de la manga muchas veces los colegios conceptos como limpieza de pupitres, mantenimiento de aula, aseo de baños, tómbolas, kermeses, cumpleaños. Todos esos conceptos, ¿usted los tiene que pagar? No. Solo están usted obligado a pagar al inicio, repito, aunque sea machacón, cuota de ingreso, matrícula y a lo largo del año pagar la pensión. Eso es todo. Los únicos cobros. Nada más. Lo demás es optativo y el padre de familia puede aceptar o rechazar. Si hay servicios adicionales y el padre, por ejemplo, quiere hacer uso de eso, ok, paga algo adicional. Si hay cursos y talleres que son voluntarios, también puede pagar los cursos y talleres, pero nada más. Claro, es opcional. Y solo para finalizar, Crisólogo, el mensaje que les das al público que quieren denunciar alguna irregularidad que han identificado a raíz de lo que has expuesto. En el caso de los colegios públicos, la UGEL. La UGEL es la autoridad competente, la UGEL de su zona. Y en el caso de colegios privados es el Indecopi. Ustedes pueden presentar a través de los canales que tiene el Indecopi la denuncia señalando que hay cobros indebidos, que hay falta de información en relación a los servicios que se presta, exigencia el primer día de clases de llevar todos los útiles en la mochila, etcétera, etcétera. Y eso es otro tema. Tengan cuidado con el tipo de mochilas que le compran a los niños, porque se están detectando muchos problemas, y deberían hacer ustedes un problema sobre eso. Sí, claro. Se están detectando muchos problemas en las columnas vertebrales de los niños porque les están haciendo cargar un peso adicional que no tienen por qué cargar. Entonces, hasta para saber qué tipo de mochila o de maleta o de cochecito rodante le van a comprar, es bueno que ustedes vean el tamaño del niño, la contextura del niño, y si es mejor, se hacen asesorar por un profesional de la salud. Crisólogo, gracias como siempre por toda la información completa que nos das y aclararnos el tema además del reingreso, y más adelante vamos a tener en la semana también el tema de las mochilas. Tenemos que irnos a una pausa pequeña, no se